Las elecciones se ganan con votos, y por ello no es casual que algunos busquen atajos hacia ellos. Pero un plebiscito constituyente no es una elección cualquiera. Los atajos de estos coristas, tanto los catastrofistas como las sirenas, podrán servirles en lo inmediato, pero nos traerán enormes problemas a corto, mediano y largo plazo. Porque los cantos de ambos grupos solo contribuyen a minar las confianzas y con ello erosionar la democracia. Además, porque poniendo el foco en utopías y distopías futuras, olvidan que la verdadera crisis la estamos viviendo hoy y que es aquí donde nuestras energías deben estar concentradas. Así que, digámoslo con claridad, este 4 de septiembre ningún resultado nos asegura el cielo ni el paraíso, pues ello solo dependerá de lo que hagamos con las herramientas que la opción vencedora nos entregue. Y todos estos coristas, lo único que logran es hacernos olvidar nuestra propia responsabilidad histórica, aquella que nos permite entender que nuestros logros y fracasos no se definen por completo en una raya sobre un voto, sino que nuestros esfuerzos y acciones colectivas antes y después de esta. En tiempos difíciles como estos, y donde necesitamos trabajar juntos más que nunca, esa es la única canción que se debiese escuchar. Les damos la bienvenida a un capítulo especial de la Biblioteca de Noche. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la Biblioteca de Noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial, para compartir al calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos! Vamos a escuchar parte, el final de una columna de opinión en The Clinic por Rodrigo Mayorga, que nos acompaña hoy, ya de seguro lo ven en pantalla. Pero antes quiero saludar a Grace. Grace, ¿cómo estás? Bien, contenta porque hoy día es viernes y mañana no trabajo, así que me puedo Mira despertar qué tarde. bien. Yo creo El concepto está un poco estresante. sí, por supuesto. Además, yo creo que nerviosa porque igual somos fan de la persona que tenemos invitada. Seguimos Sí. lo que sube, compartimos, hablamos a veces incluso de Y algunos hubo insistencia para de- hacer la entrevista. Sí, también Grace ahí nos insistió, pero ¿cómo no vamos a entrevistarlo? Así que súper bien que podamos contar con Rodrigo. Y por supuesto ya que está acá, ya lo vieron, ¿cierto? Y Grace, te invito a que hagas la apertura de esta entrevista. Vale. Bueno, buenas tardes a quienes nos escuchan. Como dijo el Seba, estamos en un programa especial con nuestro invitado, que es Rodrigo Mayorga, quien es licenciado en Historia, docente, pero se dedica a hartas cosas más, informar ahí en redes sociales, podcaster y un montón de otras actividades que él nos va a ir comentando. Y hoy día vamos a presentar su nuevo libro, que se llama Plebiscito de Salida y otros textos para que hablemos de política, de la editorial Trayecto, que ahí el Seba lo está mostrando. Yo no lo tengo acá porque estoy un poco lejos, pero ahí para quienes lo vean en YouTube pueden verlo. Rodrigo, bienvenido. Te doy el pase ahí para que puedas saludar. Muchas gracias, Grace, Seba, por la invitación, por las palabras, por todas estas cosas que uno dice como, ¿por qué? Cuando dicen de fan, se lo agradezco mucho, y por el espacio para poder conversar estos temas que son tan relevantes, ¿no? Yo creo que Grace decía, claro, me he estado dedicando a muchas cosas en el último tiempo, pero creo que todas tienen ese foco, como de cómo podemos empezar a poner cada vez más arriba de la mesa los temas de fondo, las discusiones importantes, y no perdernos con esos cantos de sirena o esos coros catastróficos de los que hablaba esa columna que el SEA leía al principio. Así que agradecidísimo de que me tengan hoy día acá. Muchas gracias, Rodrigo. Y quisiéramos partir, nosotros acá en el programa tenemos una pregunta que les hacemos a todos y a todas las invitadas e invitadas, que nos digas quién eres, qué haces. Yo comenté algunas cositas, pero que lo digas con tus palabras, y cuáles son tus obsesiones actuales. Maravilloso. ¿Quién soy? Buena pregunta. Partimos existenciales de entrada. Bueno, soy Rodrigo Mayorga, primero que nada, efectivamente. Soy historiador,
esa es mi formación de profesión y un poco un lente con el que veo la vida. Y yo diría, soy educador, es como el concepto, hice clase en colegio, soy profe de colegio, hoy día profe universitario también, pero también he estado explorando este espacio de la educación, las redes sociales, lo que yo llamo la educación constituyente, que no es la educación sobre el proceso constituyente, sino que es la educación para poder constituirnos, una educación que sea ciudadana, pero también cívica y también democrática, que nos enseña a participar al mismo tiempo que nos entregue conocimientos del sistema político y que nos ayude a dialogar y a procesar el conflicto. Yo creo que ahí hay un tema importante con respecto a veces como que tratamos de evitar el conflicto. Yo creo que el conflicto es connatural a un sistema y a un Estado democrático, pero por lo mismo es súper importante aprender a cómo nos relacionamos con el conflicto. Yo creo que algo que hemos visto en el último tiempo es también justamente eso, como cuando después de evitar quizá el conflicto durante tanto tiempo, años, décadas, la política nos llega encima y no sabemos cómo relacionarnos con ella y bueno, y los resultados están ahí todos tenemos alguna mala experiencia probablemente que nos resuena con eso. Soy antropólogo educacional también, mi doctorado fue en esa disciplina y de hecho yo venía estaba terminando de escribir mi tesis cuando fue el estallido social. Mi tesis era sobre educación ciudadana y movimientos estudiantiles y activismo estudiantil, así que tenía conexiones bien interesantes. Pero ahí fue yo creo que donde también me entró este tema de cómo poner al servicio del proceso que estábamos empezando a vivir ese aprendizaje académico. Y un poco creo yo que ese ha sido con mejores o peores resultados lo que he estado tratando de hacer en los últimos ya casi 3 años y que llevaron a la formación de Fundación Momento Constituyente, que es la fundación que yo dirijo hoy día, que estamos dedicados a esto, que llevaron a este libro, Plebiscito Salida, eso. Y desde el punto de vista de las obsesiones, yo diría que mi obsesión más grande en estos días es 1925, que es una fecha que repito, ya aparezco disco rayado, pero la repito mucho en estos días, porque 1925 es el año en el cual se aprueba y se promulga la Constitución de ese año, que es una Constitución que nace después de un proceso constituyente que se desata por tensiones sociales, por fracturas profundas de la sociedad chilena que vienen varias décadas antes, y que al mismo tiempo es la primera constitución en la historia de Chile que establece derechos sociales, derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, en un país que no es rico necesariamente, sino que todo lo contrario y que va a vivir en los años siguientes una crisis mundial económica, en un mundo además donde el fascismo está avanzando, donde hay guerras, donde hay pandemia. Entonces, todo esto, si yo no digo 1925 al principio, como que suena demasiado conocido. Entonces, creo yo que para mí en estos días como que ha sido un ancla histórica súper importante, que me ayuda también a mirar este proceso, me ayuda también a entender que lo que viene es para largo, independiente de lo que pase este 4 de septiembre, y que en el fondo, qué tanto nos demoremos en salir de esta crisis en la que estamos, de alguna forma, que se desató el 2019, que se venía incubando hace mucho tiempo, va a depender del trabajo que hagamos conjuntamente. Y ahí la historia, amiga en ese sentido siempre, que nos entrega las experiencias de otros, me demuestra que se puede hacer, al menos se hizo algunas vez antes. No significa que lo tengamos que hacer nosotros, pero al menos sí significa que es posible. Entonces, 1925, vuelvo casi una vez al día a ese año en alguna conversación, o ya lo hice hoy día con ustedes, para que vean. Gracias, Rodrigo. Oye, bueno, yo te cuento que esta entrevista la va a llevar, la mayor parte se la va a llevar Grace. Yo voy a intervenir un poco, por supuesto, porque no puedo evitarlo. Pero antes de lanzar la pregunta que tenemos en pauta, quería agregar algunas otras datos a lo que estamos hablando. Sin duda, lo que tú decías, la continuidad de este diálogo constituyente, ¿cierto? De este rol cívico, además, que ha tenido la fundación en la que tú participas, que diriges,
en los medios también, en el diálogo colectivo que finalmente se transforma este proceso. Ayer tuvimos un conversatorio, entonces quería ir a ese dato, con LOM y con Plataforma Contexto. Ayer, bueno, estamos grabando, lo cierto, otro día, pero desgrabado esta entrevista especial, y nos juntamos el jueves 18 con LOM y Plataforma Contexto, y ahí nos contaban dos datos que son interesantes, que no hay datos estadísticos sobre el interés de lectura y de la difusión de los procesos constituyentes en los últimos procesos, ahí nombraban un par, y nos decían desde LOM, por ejemplo, que el primer día que se publicaron 1000 libros, se acabaron el mismo día en 2 horas. 1000 libros. En nuestro país, que tiene un montón de comentarios en torno a que no leemos tanto y un montón de otras posibles críticas, y llevan hoy actualmente publicados 87.000 ejemplares. En el caso de Plataforma Contexto, sacaron un primer tiraje de 12.000, ya con la confianza de que podría tener un mayor impacto, y a las 2 semanas ya se les acabó, y ahora van en un total de publicados, ¿cierto? 37.000. Y esto creo que es importante porque, sin duda, inicia un diálogo que es colectivo. Y la conclusión quizás de ese conversatorio era que vamos a seguir hablando de esto. Y lo bueno es que todo el mundo quiere hablar de esto. Entonces, en esa línea, me gustaría que nos contaras, porque ya hablaste de momento constituyente, ¿cierto? Nos contaras cómo nace, cuál fue el proceso de creación, pero también cómo se ve desde ese momento de creación, ¿cierto? A ahora, a lo que está pasando. Si se esperaban algo así, se esperaban quizá esta masividad de interés, ¿cierto? Estas filas que muchas veces se critican, no, hacemos fila por todo, pero para pedir la constitución no pasa nada, la hacemos, ¿cierto? Queremos hacerla. Cuéntanos, Rodrigo. No, no nos esperábamos. Yo creo que eso es la primera respuesta clara. Y no ha pasado un poco con el Momento Constituyente mismo. A ver, el Momento Constituyente en el fondo partió en una iniciativa personal que, como te decía, y en los 2 días siguientes al plebiscito, al estallido, perdona, yo me acuerdo el 21 de octubre, veníamos de un fin de semana terrible, muy tenso, mucha violencia, una situación como súper inédita, al menos en la historia reciente del país post-90. Y yo me acuerdo como haber estado esperando la sesión del Congreso esa mañana, como para decir, bueno, aquí el Congreso se va a hacer cargo de esto. Y en ese momento ya el reclamo había dejado de ser los 30 pesos en ese fin de semana y estaba en el tema de los salarios de los parlamentarios. Y esa mañana en el Congreso, me acuerdo que en la discusión de la reducción del salario, la derecha intentó colar una indicación para además reducir el número de parlamentarios, que era una discusión que se venía llevando hace tiempo, y obviamente se la rechazaron porque era tratar de pasar un gol y empezaron como a decir, mira, en realidad ellos, los de allá no se quieren bajar el sueldo, y terminó todo en un caos. Y yo me indigné, porque no por el gol, sino porque yo decía, ¿cómo en esta situación no se dan cuenta de esto? Y me acuerdo que me escribió una amiga para pedirme si le podía explicar por qué era problemático la reducción de parlamentarios, y yo le mandé un audio, después encontré que había quedado bueno, y como estaba tratando como de qué hago con esto, lo pasé a Paint y lo subí a Instagram. Y tuvo una difusión súper importante, y de ahí como que empecé a hacer más materiales junto con una ex estudiante mía, y empezó a llamarme gente para ver si podía acompañar cabildos explicando temas de la Constitución. Yo no soy abogado, yo como les digo soy historiador, estaba terminando un doctorado en antropología educacional, y yo decía, claro, hay muchas de estas cosas, primero que no las sé, cosas muy básicas, y soy alguien que ha tenido el privilegio de dedicarle los últimos 5 años de mi vida a estudiar temas de ciudadanía. O sea, si yo no he tenido el tiempo para ver esto, significa que en el fondo no existe eso como tal. Y yo creo que desde ahí nació un poco esta idea de ir generando educación constituyente. Y en marzo, cuando ya, un poquito previo a la pandemia, me acuerdo que venía de una charla ya en la sexta región, en Peralillo, y dije, como en realidad parece que esto como que le interesa a más gente de la que yo me imaginaba en un principio, ya venía haciendo algunas cosas, quizás necesito ayuda. Y hice un llamado por mis redes sociales, y mi plan era gente que yo le pudiera pasar el PowerPoint de la charla o que nos organizáramos para hacer material. Y llegaron 50, 60 personas, con la lógica de querer ayudar, gente de edades distintas, regiones distintas, profesiones distintas, formaciones muy, muy distintas. Pero yo te diría también con esa
como quiero aportar a esto. Yo creo que ese era un poco el tema. Y de hecho me dieron vuelta el proyecto porque todo el mundo encontró que era nada lo que estaba proponiendo, entonces que había que pensar, contenido, no sé qué. Ok, yo agarré la pelota y armamos una suerte ya de organización. Y bueno, y hoy día acabamos de cumplir un año como fundación ya, que ya nos conformamos. Tenemos un equipo que varía entre 60 y 80 personas que son todos voluntarios. O sea, ahí nadie en el fondo tiene un sueldo, nadie tiene, es gente que está trabajando ahí, participa y se ha sumado todo este tiempo, justamente con eso, con la búsqueda de aportar y ayudar. Y creo yo que ahí están estos dos grandes temas, como te digo, que hoy día hacen muy claramente lo que tú dices. Primero, la sed de informarse, de saber, de participar de la conversación. Yo creo que eso es algo que no habíamos visto antes por distintas razones, no por desinterés necesariamente, sino que porque habían un montón de otros obstáculos también para ello. Y pucha, que yo creo que también demuestra, no sé, yo pienso, ustedes saben, yo en Instagram tengo una cantidad enorme de seguidores que superan los 100.000. Yo me considero un tipo simpático, me considero un tipo que no habla tonteras, digamos, pero de ahí a decir que 100.000 personas me escuchan lo que digo, es como, digo, aquí igual hay un nicho, o sea, también tiene que ver con eso, con que eso era algo que no, que con la pandemia cambió un poquito más también, pero que no existía de alguna forma esto de la educación política en este tipo de espacio. Y por otro lado, le sumaría a eso el tema de las ganas de participar y contribuir, que yo en el momento constituyente lo he visto mucho. Gente que en el fondo llega y dice, pucha, vengo desde la administración, no tengo idea, quiero aportar, pero no sé cómo. Y yo creo que lo que nos ha hecho exitosos ha sido el poder ir agarrando a la gente y decir, ok, lo que tú traes puede sumar por acá. Mi pega ahí es como la pega más de ajedrecista, siempre digo yo, de ir poniendo las piezas, pero claramente está cambiando el panorama en ese sentido y eso es algo que me parece a mí nos debería alegrar y enorgullecer, independiente de la postura que uno tenga del texto o de tantas otras cosas. Gracias, Rodrigo. Y bueno, iba a preguntar algo que respondiste, pero aprovechando ahí lo que decías, ¿cómo fue para ti y cómo ha sido la recepción de la gente? Porque, como mencionabas, Eva, mencionabas tú, quizá antes no hablábamos tanto de política y yo creo que también lo noto en mis círculos, por ejemplo, a mí me pasa en mi familia, la que hablaba de política cuando entré a la universidad, en verdad, era yo. Y era como la manzana de la discordia, porque siempre era como el comentario relacionado con política, me volví feminista también con los años, entonces era como esas cosas y era, oh, la Grace, que paja, que fome, pero en el 2019 hay un cambio y, por ejemplo, yo lo noto ahí directamente en mi círculo más cercano, pero lo empiezo a notar y a hablar con mis amigos y amigas y todos decían lo mismo. Hablamos de política, entonces queríamos saber más y cómo es la recepción de la gente de la información que tú entregas. Yo he visto, te sigo y los comentarios a veces yo sé que son desagradables, otros mucho más amables, pero ¿cómo es esa relación con las personas para ti? ¿Cómo la manejas con el tiempo? Porque igual debe sobrepasar a veces, no sé. Sí, la respuesta es que sí, sobrepasa. A veces ha sido bien nuevo también, porque, a ver, yo había tenido un proyecto literario digital antes, que era el de Relatos de un chileno en Nueva York, pero era un proyecto que yo hacía con seudónimo, con el seudónimo de Roberto Romero. De hecho, empezamos a publicar los libros después y van con el seudónimo. Y eso había permitido ya empezar un tema como de relacionarse con mucha gente, y algo conocía, y algo aprendí ahí también, yo creo, de la ansiedad de los likes y los algoritmos y esas cosas, cuando te cambia el algoritmo y baja el alcance y uno, ¿qué hago? Bueno, yo creo que tenía un poquito de training en eso, como en la relación con ese tema, pero aquí la explosión fue bien significativa. O sea, yo tenía una cuenta de Instagram en la que subía fotos, digamos, de lugares a los que iba y había llegado un número de seguidores de, no sé, 8.000, 10.000, un poco con esto de las primeras cosas que venía haciendo. Y hasta antes de las elecciones presidenciales del año pasado, yo tenía, no sé, pues 18.000 seguidores, 17.000. Entonces, había una explosión exponencial. Hoy día, como les decía, está sobre 100.000, lo que supone automáticamente una explosión en términos de la exposición, y es raro, es súper raro.
como digo, eso decía medio en serio, pero en broma, pero al principio me dice como, somos fans, y yo como, ¿por qué? Como, lo agradezco, me encanta, pero es curioso, de repente en la calle, como que se acercan personas a agradecer, sí, yo diría que ha sido muy lindo en ese sentido, y con creces el cariño y el apoyo y las ganas han superado a los temas más negativos. De repente uno tiene comentarios, bueno, estamos en un momento muy álgido, estamos en un momento muy tenso, la política tiene esa dimensión tensa que, como les decía hace un rato, yo creo que nadie nos enseñó a hablar de ella, entonces tampoco hay gente que no tiene las herramientas para relacionarse en términos de esto, y creo que estamos haciendo un aprendizaje conjuntamente. Me ha pasado a veces, por ejemplo, que me llegan mensajes pesados o como lo que digo yo, medio patrones de fondo, así como exigiendo o de frentón, con cosas desagradables, y que a veces, si estoy de ánimo, los contesto y digo, oye, mira, a ver, pero ¿cuál es la idea de esto? ¿Qué sacamos con esto? Y mucha gente, yo me he dado cuenta que mucha gente pasa que usa las redes sociales como nuestros padres usaban, bueno, todavía algunos lo hacen, las bocinas en los tacos, como que estáis en el taco, estáis chato, estáis cansado, venís de vuelta a la pega, no queréis más, y no se mueve, y le pegáis a la bocina, y tú sabéis que no va a pasar nada, tú sabéis que no ayuda en nada, que ningún auto se va a mover producto de eso, pero es una forma de descarga, y yo creo que con las redes sociales ha pasado algo similar, porque mucha gente como que no asume que al otro lado hay una persona, la bocina va como al aire, pero aquí hay una... Entonces a veces pasa eso, que cuando uno contesta y reacciona como persona y como poniendo la pelota en el piso y más en la lógica pedagógica, hay mucha gente que me ha dicho, pucha, en realidad entra la discusión, y al final siempre les digo, te das cuenta que esta conversación podría ser muy distinta si uno hubiera entrado en la misma lógica, y eso también es esperanzador. No digo que lo hago todo el tiempo, hay veces que me chateo, me enojo, me pongo irónico, y yo creo que ahí uno también es bien humano en ese sentido. Pero yo diría que ha sido lindo ver, pues claro, gente que te escribe, me escribe y dice, pucha, he aprendido, o ahora me siento con más ganas de conversar, me siento habilitado, habilitada para conversar. Una cosa que había mucho en la discusión, yo diría, política previa, sobre todo por su tema más histórico y su contexto histórico con la dictadura, era gente que decía, no, es que tú no lo viviste, como no lo viviste no puedes hablar del tema porque no sabes. Pucha, yo soy historiador, si eso fuera cierto no tendría pega, porque no podría hablar de nada que no hubiera vivido, y me pierdo todos los años de historia para atrás. Entonces creo que eso también ha sido potente, sentir que es un espacio que entrega herramientas educativa, y que al mismo tiempo hace que la gente pase un buen rato, me da gusto, me hace sentir que hemos logrado pillar el tono. El Seba ahí nos va a decir algo, pero antes de eso, mencionar que yo creo que igual hace mucho, es muy valorable el trabajo que haces, porque si bien tú tienes una postura y lo planteas cuando te presentas en el Instagram, es una cuenta que entrega información objetiva con la que tú puedes llegar a tomar una decisión, y tú también lo dices en tu presentación. Creo que es muy valorable hoy en día cuando andan tantas noticias falsas, información imprecisa, y que de hecho yo lo he hablado con mis estudiantes. Yo soy profe de lenguaje y justo estoy en un lectivo de argumentación, y hemos estado argumentando sobre otras cosas para estas últimas semanas de clase. Vamos a hablar sobre la nueva constitución, y estábamos hablando, y yo les decía a un estudiante que ambas opciones eran válidas, porque me dijo, profe, yo voto rechazo, ¿y usted va a votar apruebo o no? Y yo le decía que ambas opciones eran válidas siempre y cuando la información que utilizáramos fuera de fuentes confiables, y yo creo que eso es algo que se valora mucho hoy en día, porque es difícil te encuentras con tantas cosas, tanta gente diciendo un montón de cosas que son mentiras, que en la tele incluso, las mismas propagandas a veces tampoco son muy verídicas, lo que al final se está jugando muy sucio en la política, donde a la gente que quizás tiene menos acceso, de repente puede creer en esa información, y las redes sociales están a la mano de todos y todas, casi, porque hay lugares que sabemos que no existe la conexión, pero creo que eso lo hace muy valorable. Y es bien dramático eso que dices tú, porque efectivamente cuando uno no cuenta con información de calidad,
lo que se altera es la voluntad política, son nuestros derechos políticos como tal. Entonces, yo, claro, eso sí ha sido siempre una intención para mí importante. Yo creo que la palabra objetividad, imparcialidad, se ha usado muchas veces con fines despolitizadores, como tratando de plantear que existiría una suerte de postura neutra, neutralidad también, ¿para qué decir? Yo creo que al contrario, todos tenemos postura, y las posturas políticas son posiciones que uno toma en la vida, y esas son, como dices tú, son legítimas, son distintas, por eso existe la democracia, digamos. Pero claro, el tema es que es distinto cuando hablamos ya de argumentos que yo puedo contraargumentar, que puedo debatir racionalmente, o cuando hablamos de datos, y ahí sí, con los datos yo creo que hay un tema que no sea, o que se manipulan, o que se presentan datos que no son correctos, y ahí creo yo que, bueno, es un aprendizaje para mí del mundo de la academia, como la honestidad intelectual es como lo primero que tiene que estar en la discusión, y de ahí hacia adelante podemos pasar a los argumentos y de ahí hacer las posturas finales, pero siempre partiendo de ese punto inicial. Efectivamente, Seba. Y yo quería, qué interesante igual lo que hablaban recién, porque me lleva a dos cosas. Era una cosita, lo voy a decir, dos para vincular y seguir con la conversación. Primero quería preguntarte, Rodrigo, porque me intrigó. Yo llevo el Instagram de nuestra cuenta en Bibliotank, que nosotros tenemos 4.500 seguidores, y de repente es como, ay, tanto que hay que responder, tanta notificación. Por favor, necesito que nos cuentes. Hay un día que tú te despertaste y dijiste, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo, no sé, 8.000 notificaciones? ¿Tienes apagadas las notificaciones? ¿Cómo funciona respecto a eso? Como el higiene digital, ¿cierto? Y vinculado a lo que hablaban, que tiene que ver con a veces la deshonestidad que también se transforma en violencia, quería preguntarte por el tema de la violencia digital, que sin duda hoy en la propuesta está escrito, ¿cierto? Lo describe explícitamente, incluso habla del derecho al olvido, de cosas que son bien interesantes, porque imagino, y aquí traigo a un personaje que quizás todos, la mayoría conoce, que es Natalia Valdebenito, que ha sufrido constantemente de acoso, de violencia, ¿cierto? De amenaza. Hace poco contó su programa que habían ido hasta la radio anterior a perseguirla, ¿cierto? O sea, ha existido algo concreto, pero en términos digitales, porque también pasó, vinculando todo con el mundo del libro, y porque estamos en la biblioteca de noche, lo que le pasó a Salman Rushdie, ¿cierto? Que fue apuñalado, y la amenaza que recibió la autora J.K. Rowling, ¿cierto? Que solo recibió una amenaza y ya el gobierno toma una determinación. En nuestro país sucede acoso constante y no hay nada, ¿cierto? Entonces, quiero preguntarte por esas dos cosas, por la higiene digital, ¿cierto? Y luego, ¿cómo ves tú el tema de la violencia? Y luego ya dejo a Grace para que haga ya las preguntas casi del final, porque se nos escapa el tiempo rápidamente. Dale, Rodrigo. Sí, yo me acuerdo que uno han habido momentos como me acuerdo de una foto que publiqué para el estallido social, cuando me cuento era de fotos todavía, que eran personas con las manos levantadas frente a un tanque, y me acuerdo de haberla sacado en una marcha cerca de mi casa en ese entonces, y subirla, llegar a la casa, subirla, y después estar en las noticias, y como mirar y decir, oye, ¿qué pasó? Y ¡pum! Una explosión reposteada, compartida, 40.000 likes y cuestiones, y gente famosa, y esos momentos uno lo impactan, y yo creo que con la cuenta pasó algo así también, sobre todo en un momento en que en la última elección, en la primera vuelta, yo en el fondo me acuerdo de haber planteado por qué una persona derecha yo creía que era mejor que votara por Sichel que por José Antonio Kast. José Antonio Kast y el mundo republicano, en el libro, las columnas, de hecho, uno lo ve eso, que aparecen muy tempranamente mis críticas y mis cuestionamientos, lo que yo veía ahí. Yo viví la elección de Trump en Estados Unidos, y creo que todavía tengo, viviendo allá, como digo, haciendo el doctorado, creo que todavía tengo estrés postraumático de esa noche. Entonces, en el fondo venía con eso, y claramente cuando lo empiezo a ver que avanza y todo, y me acuerdo de haber sacado, y ese post me acuerdo que sí fue como una explosión, como que también, entonces llegar y ver que había subido, que seguía gente, que seguía. La verdad es que Instagram es muy sabio, en algún momento como que las notificaciones se desactivan, se desacumulan, entonces yo como que me meto de repente como a mirar, veo los mensajes, contesto algunos, otros hoy día ya los tengo que dejar, porque claro, llega un punto en que es inmanejable. He estado estos días haciendo lo que yo llamo la consulta de indecisos, que es como que gente que está indecisa, que quiera conocer argumentos por el apruebo, que es por la opción que voy yo,
me escriba, y ahí sí le tengo que dedicar un par de horas diarias a mirar, a contestar, a mandar audios, pero no, lo que pasa con Instagram también es que para mí Instagram no sigue, yo siempre digo, no es mi pega de día tampoco. Está en la fundación, está mi trabajo académico, y creo que una de las cosas que aprendí con el proyecto anterior es lo evanescente que son las redes sociales, que un cambio de algoritmo. Entonces, como que para mí, si tengo ganas de hacer material, lo hago, si no, no, lo uso harto porque me gusta, pero no me siento atado en ese sentido. Como algún momento me pasó con los relatos del chileno en Nueva York, que contestaba todos los mensajes y efectivamente era una pega en algún momento. Y respecto al tema de lo digital y la violencia digital, a ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, creo que un avance que el texto constitucional empieza a reconocer estos temas, porque finalmente son temas que no están desarrollados, que no están legislativamente desarrollados. O sea, hoy día no existe la capacidad técnica ni la legislación para enfrentar una serie de situaciones. Pues claro, el caso del atentado contra Salman Rushdie, tenemos un acto de violencia física directa donde hay, por así decirlo, formas de prevenirlo, hay tipificación. Lo mismo con el caso de Natalia Valdebenito cuando hay un acoso directo en su lugar de trabajo, pero hoy día con los bots, con los mensajes, con las cuentas, con todo el cuento, hay una cantidad de violencia digital que primero no es trazable, no podríamos identificar a quién la hace, y tampoco existen las figuras penales ni legales para enfrentarla. Y en ese sentido, hay un avance aquí porque se empieza a establecer un mandato, pero es un avance al que le queda mucho, mucho tiempo. Y le suma a eso, creo yo, y también creo que ahí el tema de la educación digital es un punto clave que también está en la propuesta de Constitución, que la dimensión educativa es parte de este problema. O sea, en el fondo, lo penal y lo punitivo tiene que estar y forma parte de, porque es la pregunta por lo que ocurre cuando se transgrede la norma. Pero, como digo, hay una suerte de analfabetismo en lo digital, no en el uso de los aparatos, sino que en la forma de relacionarnos digitalmente. O sea, la gente se relaciona distinto en las redes sociales que en el mundo físico, que cuando está frente a la persona. La mayoría de las cosas que la gente se dice en las redes sociales no se las diría si se encuentra con la misma persona de frente a frente en la calle. Y eso nos muestra y que tiene sentido porque somos una sociedad donde los nativos digitales están educados por migrantes digitales que tampoco aprenden, nadie nos enseñó nunca cómo se hacía esto, y por lo tanto estamos en ese momento, pero hay que generar una mayor lógica educacional también para enfrentar este tipo de problemas. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que la educación es lo que nos va a ayudar en general a mejorar como sociedad. Siempre las conversaciones yo creo que terminan ya, al final lo que hay que hacer es educar. No es lo mismo el tema, termina siendo la conclusión. Y algo que, bueno, de tu libro Plebiscito de Salida, que reúne 42 columnas que tú has escrito entre los años 2014 y 2022, que han sido publicadas en distintos medios. Ahí el Seba lo está mostrando otra vez. Y entre esas, me imagino, 2022, hay columnas de opinión que hacen relación al proceso constituyente, que es lo que tiene agitada ahí toda la televisión, las redes sociales, toda la sociedad en general. Y respecto a eso y cosas que tú has escrito en tus columnas y has señalado, ¿qué podrías decirnos qué piensas tú del proceso constituyente? Porque se ha criticado mucho diciendo de repente que no, que gente que va por el rechazo, por ejemplo, que no es que no quieran una nueva constitución, pero sino que una que sea escrita de manera democrática, lo que yo digo, pero oye, esta sí fue escrita de manera democrática, que no ha sido eficiente, que no ha sido eficaz, un montón de cosas que nos podrías decir tú desde tu labor como historiador, docente, columnista, porque creo que es importante tener esa opinión de alguien que se dedica a esto, porque hay muchas críticas hacia el proceso que siento yo desde mi posición, con lo que sé, que siento que no es suficiente tampoco, no me hacen sentido. Entonces, ahí para que nos puedas comentar un poquito sobre esto. Mira, yo soy un defensor acérrimo del proceso constituyente y lo he sido desde el día uno. Yo primero que nada creo que este proceso constituyente, que un poco es detonado a partir en los cabildos autoconvocados, en las calles, y que luego se institucionaliza en el acuerdo del 15 de noviembre, del cual también
he sido siempre un defensor acérrimo, es la única salida política que se propuso a la crisis del 2019. Yo creo que el estallido, hay gente que lo romantiza, hay gente que lo sataniza. Yo creo que hay que ser descriptivo. Fue un momento crítico, una crisis que se venía incubando hacía mucho tiempo, pero es un momento crítico, es un momento de violencia, de fuego, de una lógica en la que uno no quiere vivir, digamos, más allá de que... Entonces, creo yo que en esa crisis, donde había un lado que se tapaba los ojos y decía, no, está todo bien, no pasa nada, esto es los venezolanos, o los alienígenas, los K-popers, y había otro lado también, hay que decirlo, que decía como, hay que presionar hasta que el presidente salga en un helicóptero, y bueno, y después qué, no sé, pero lo importante es eso. Yo creo que el proceso constituyente fue una propuesta de salida política, y una propuesta de salida política democrática, que a mí me parece también enormemente relevante. Creo que hay que separar, antes de lo de a continuación, creo que proceso no es lo mismo que resultado. Entonces, una cosa es que yo pueda, me encanta el texto, o me cargue el texto, que es válido, porque estamos decidiendo democráticamente eso, pero creo que hay gente que también a veces con lógicas más electorales ha tratado como de o entre ensuciar o ha minusvalorado el proceso producto de eso. Y yo creo que, yo lo digo así, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de este proceso constituyente como chilenos y chilenas. Yo sé que hay gente que salta y dice, pero ¿cómo? Si la ducha y todo el cuento. Y yo digo, no, o sea, en el fondo, si uno lo mira históricamente, nosotros tuvimos una crisis, o sea, seguimos en la crisis. Tuvimos un momento crítico frente al cual respondimos con una salida política democrática. Una salida democrática que tenía, o sea, el proceso se estableció en la Constitución actual. Eso es una cuestión muy poco común en los procesos constituyentes, que comúnmente nacen de lógicas de vacío. Se establecieron reglas súper concretas. Yo me acuerdo cuando yo hacía charlas al principio, el miedo era que si había una convención se iba a tomar el poder porque iba a intervenir, como había pasado en Venezuela. Eso no pasó. Tuvimos un plebiscito de entrada, votamos, decidimos cómo avanzar. Después tuvimos elecciones de convencionales, votamos, decidimos quiénes estaban ahí. Esos convencionales siguieron las reglas que le había impuesto la misma Constitución, que se supone que están pidiendo a cambiar. Algunos trataron de no seguirla, estoy de acuerdo, pero no pudieron, no lo lograron de ningún lado en los que quisieron. Rojas Bade mintió respecto a su cáncer y llegó ahí y terminó afuera, o sea, tenían un año en un contexto crítico, además, entre medio de todo esto, en una pandemia mundial como no habíamos visto nunca, un grupo de personas que además la mayoría no tenía experiencia política porque como chilenos decimos que queríamos a gente independiente y el costo era también ese. Y tenían que llegar a acuerdos por un quórum que era súper alto, en un tiempo súper reducido, con participación ciudadana y en un ambiente terrorífico. O sea, yo creo que si hemos sido ingratos con alguien en este país ha sido con los convencionales y las convencionales, y lo digo transversalmente, ni siquiera de un lado o del otro. Llegaron al final, entregaron un texto. El texto, como digo, uno le podrá gustar más o gustar menos, tener dudas, tener discusiones, como todo resultado, pero es un texto completo y además lo vamos a votar en un plebiscito en unos días más. Y como decía, todo esto en medio de el caos de una pandemia, de una guerra, ¿cómo se llama?, en Rusia y Ucrania, de recesión económica. O sea, ¿quién más hace eso? Yo digo, miren otros países, miren cómo han vivido estas cosas. O sea, esto podría haber terminado muy mal. Esto podríamos estar en una cuestión así de azonada y de levantada y de levantamiento. O sea, realmente yo digo, me saco el sombrero por nuestro país. Creo que ahí hay una... Y por eso cuando la gente como que se da contra el proceso, yo digo, no. Ahí sí que yo creo que hay que... las críticas concretas a normas, artículos, perfecto, actuaciones específicas, no digo que esto implica que hay que decir que son héroes, si alguien votó en la ducha, si alguien trajo choquitas porque en protesta, ok, critiquemos a las personas, con nombre y apellido además, pero no, yo creo que este proceso constituyente es algo realmente para estar orgullosísimos como país, lo que hemos logrado, lo que hemos hecho en estos años, y eso, como digo, incluyendo este plebiscito de salida, el resultado que salga, que sea un resultado democrático.
Sí, efectivamente hay muchas críticas al proceso, pero como dices tú, yo igual una vez lo conversaba, no recuerdo con quién, que criticáramos directamente a los convencionales, las convencionales que habían cometido faltas. Y por ejemplo lo de Rojas Bade, él tuvo que devolver también el dinero. Tampoco fue como, porque decían, no, se va a quedar con el dinero, tuvo que devolverlo. Yo creo que es admirable cómo se hizo todo, porque como dices tú, no había nada, no había reglamento, lo hicieron en 2 meses, lo entregaron, cumplieron con las fechas cuando se les criticó pensando que no iban a poder entregarlo. Yo creo que nunca había seguido tanto un proceso o algo en relación a la política, y yo estaba todas las semanas leyendo las páginas donde salía la información, porque lo encontré muy interesante, y también que teníamos acceso a mirarlo, tuvimos acceso a participar, crear las normas, lo que se iba a discutir. Entonces, yo igual, al igual que tú, creo que es algo que debemos valorar y sentirnos orgullosos, porque también como nace desde la gente, no nace desde los políticos, las políticas, que a quienes hemos criticado muchas veces por su actuar, y también, más allá del resultado, nos guste o no, vamos a votar, votamos también que queríamos este plebiscito, entonces hemos tenido todas ahí la participación posible, y a quien no quiere, quien no ha participado es porque definitivamente yo siento que quizás lo decidió así, pero ha estado ahí. Y Seba, te doy el pase ya para que vamos haciendo las Y últimas ya preguntas. se nos acaba el tiempo, podríamos hablar horas y horas con Rodrigo de este proceso. Seguro más adelante lo volveremos a encontrar en otro espacio o en algo similar. Recordar que este encuentro, por supuesto, tiene relación con este libro, Plebiscito de Salida, ¿cierto? Que recopila unas columnas que son grandiosas de Rodrigo, porque además dejan muy claro, creo que aparece toda la pedagogía de la que él nos habló también, ¿cierto? De sus estudios, y creo que es importante acercarse y tener este texto. Yo creo que es un documento para compartir así también, ¿cierto? Compartir, documentarse de este hito histórico, no hay que olvidarlo, es un hito histórico casi, yo diría que me voy a atrever a decir universal en términos de desarrollo democrático. Bueno, ahora nos queda la colita del programa y quiero invitar a Rodrigo a que nos diga lo que él quiera, una proclama, un llamado, quejarse de alguien, lo que tú quieras, el espacio es abierto para eso. Y luego ahí, Grace, te va a invitar ya a que cerremos esta entrevista. Dale, Rodrigo. Mira, yo, bueno, aparte de darle las gracias a ustedes, a la editorial Trayecto, que también hizo posible este libro, que le ha ido maravillosamente bien, así que gracias a toda la gente que lo ha adquirido, que lo está leyendo, que lo comenta. Simplemente quiero decir que retomo lo último que decías tú, Sebastián, el momento histórico que estamos viviendo. Todo momento es histórico, porque todo es historia, pero obviamente hay momentos que tienen cargas distintas. Yo siento, y vuelvo a mi 925 querido, que estamos en un momento similar a ese de la década del 20, el 30, que son décadas complejas para Chile y para el mundo en general. Y creo que quizás muchas veces hemos dado por sentado la no complejidad. Los que cuando uno estudia historia, lee historia, mira hacia atrás y dice, oye, qué terrible estas cosas que pasaban, pero se nos olvida que la historia nos enseña, no que las cosas se repiten, pero que sí son posibles, y que así como es posible la maravilla, también es posible la atrocidad. Y creo que eso es algo que tenemos que empezar a poner encima de la mesa, a mirarlo de frente, aunque a veces cueste y a veces dé miedo, y hacernos cargo de ello como tal. Yo creo que, y primero, participar de este proceso fue clave, ir a votar este 4 de septiembre va a ser clave, pero pase lo que pase, si termina esto y se aprueba esta constitución y nos vamos para la casa y todo vuelve a como era hace 5 años atrás en términos de nuestra acción, olvídense, 4 años y estamos igual. Lo mismo si gana el rechazo. O sea, creo que aquí tenemos una responsabilidad histórica muy importante de lo que vamos a enfrentar. Y en esa responsabilidad histórica, yo creo que lo fundamental es la defensa de la democracia. Porque en el fondo creo que hay algo que, sobre todo quienes, las generaciones millennial y centennial particularmente, que somos los que de alguna forma vivimos el final de la dictadura, vivimos como niño. Yo nací en el 85, entonces no tengo ni un recuerdo de haber vivido en dictadura, a pesar de que viví 5 años de mi vida. Damos a veces por sentada la democracia, asumimos que es una condición natural de la vida y que así como la gente se organiza y se empareja y no sé, pues, y se reproduce, vive en democracia. Y eso no es verdad. La democracia es un logro histórico, es un logro que
que ha costado mucho y es un sistema que está siempre en peligro. Entonces, creo yo que a veces lo que olvidamos en este tipo de momentos, y ahí voy a volver a esa cita, gracias por elegirla, la del inicio, porque creo que es tan importante. La democracia no vale unos votos más y unos votos menos. La democracia no vale ganar un punto o no ganar un punto. Hemos visto en estos días diputados de la República acusando, tratando de instalar lógicas de fraude electoral, hemos visto gente mintiendo de distintos lados como cosas maravillosas, con cosas terribles, hemos visto estrategias que políticamente pueden ser efectivas para la política formal, pero que van erosionando el sistema democrático, van erosionando nuestra cohesión social. Y eso no es una responsabilidad solo de los políticos, es una responsabilidad de nosotros como ciudadanía, y ahí creo que tenemos que empezar a hacernos cargo de esa responsabilidad. Yo creo que hemos sido muy buenos para cuestionar a las instituciones y a la política formal, y creo que con justa razón, porque mucho, y a los políticos como tal, porque se han ganado los cuestionamientos, pero no hemos sido, por otro lado, quizás no hemos tenido ningún nivel de autocrítica con nuestra acción como ciudadanía. Y creo que deberíamos tener también eso, no en el sentido de latigarnos, pero sí de hacernos cargo, de tomar un poco la batuta, de decir, ok, esto depende de nosotros, creernos en serio que esto depende de nosotros. Y paralelamente a eso, paralelamente a esa idea de la autocrítica como una forma de seguir sosteniendo la democracia, creo que también nos ha hecho falta autocompasión. O sea, al mismo tiempo, como digo, hemos vivido años difíciles, estamos viviendo momentos difíciles, y muchas veces hemos entrado en estas lógicas de conflicto y no de comunidad. Hemos hecho mucho en realidad en estos 3 años, en condiciones muy, muy adversas. Y muchas veces estamos, no, es que este país, que todo es terrible, que todo se fue a la cresta, que en realidad, y en realidad yo creo que hemos sostenido un buque en nuestros hombros difícil de sostener. Y creo que también es un motivo para tener una autocompasión, para tratar de no decir que todo es terrible, que también nos ayude a decir de nuevo, ok, así como lo hemos hecho, tenemos que seguir haciéndonos cargo. Creo que la democracia, por su propia existencia, siempre está en riesgo. Es imposible no tener una democracia que no esté en riesgo, porque la democracia abre espacio, y para eso está hecha. Pero justamente da espacio también a que actores la erosionen o la minen o la pongan en juego. Y por eso, y la solución para eso no es cerrar los espacios. No es regular, no es decir ley de acá, ley de allá y tú para afuera. Es más bien cuidarla desde la ciudadanía activamente, pero asumir que si no lo hacemos, después no nos sorprendamos cuando estemos en lugares oscuros, porque podemos llegar a ellos, pero también podemos llegar a lugares muy brillantes, y tengo mucha confianza en el pueblo de Chile, como está dicho, compuesto por distintas naciones, como dice el preámbulo de la propuesta de constitución, en que podemos llegar a lugares muy brillantes juntos. Muchas gracias por tus palabras, Rodrigo, y muchas gracias por la entrevista. Ya vamos a cerrar esta entrevista. Rodrigo, tú la cierras con la canción. Y antes de eso, agradecer a quienes nos escuchan, a quienes se dan el tiempo ahí de escuchar estos especiales que hemos sacado con la Biblioteca de Noche, invitarles a escucharnos todos los lunes a las 7:30 y a participar en las actividades de Bibliotanca y con un conversatorio del borrador, disculpen, de la propuesta de nueva constitución, y también invitarles a leer el libro de Rodrigo con la editorial Trayecto. Y te doy el pase para que tú cierres el programa. Grace, oye, y agregar el club de lectura constituyente que estamos haciendo en Palacio ¿Verdad? Pereira también, que vayan. Nos queda una sesión, así que para que vayan el 27. De verdad, ahí el Seba les deja invitado al Palacio Pereira, ¿es cierto? Ya. Y Rodrigo, te doy el pase para que cierres, nos presentes la canción y nos despedimos del programa. Solo voy a decir, y aprovechando de pasar avisos también, que nos sigan en nuestras redes de Momento Constituyente y que bajen la aplicación Desafío Constituyente, que es un juego que hemos creado junto a Digital Learning para aprender en su celular, en su tablet, jugando un juego tipo trivia, conocer el contenido de esta nueva constitución que se nos propone para que todos votemos lo más informados e informadas posible. Y ahora, para cerrar, puedes elegir cualquiera así del mundo. Sí. ¿La presentas
Y ahí dices el nombre y nos vamos con la canción. Bueno, eso lo arregla Martín después porque no la vamos a poder escuchar No, ahora. por supuesto, pero después de eso, ya, no, entonces, ya que hemos hablado de historia, ya que hemos hablado de procesos constituyentes, y ya que hemos hablado del no parar en estos días, creo que la mejor canción para cerrar una conversación como esta es de un musical, que es del musical Hamilton, y se llama Non-Stop. Es justamente la canción que toca el momento después de la independencia norteamericana, cuando se tienen que preguntar cómo escribimos la Constitución. Y creo que el ritmo de esa canción y lo que dice está perfecta para estos días. Así que nos despedimos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Los dejo con esta canción de el musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda, Non-Stop.